Bueno, esto es una pasión, ¿no? Realmente yo tengo esta pasión, ¿no? La tengo desde niño, o sea, de chico. Entonces, a mí lo que me gusta es comprarme un auto que esté pues, en malas condiciones, poderlo restaurar, revivirlo a la vida y poderlo usar, poderlo manejar, poder viajar. Mi nombre es Jorge Nicolini, soy propietario del Museo del Automóvil acá en Perú. El Ferrari que tengo es del año 1968. Es un B12, un 365 2+2 GT. Perteneció al señor Bertolero, lo compró nuevo de Italia, lo trajo al Perú, nuevo, en el año 68. Fue un carro que lo hicieron para un poco familiar, ¿no? Era para 4 personas. Era un carro deportivo de 12 cilindros, pero familiar, o sea, tenía todas las prestaciones de un carro deportivo, como es un Ferrari, pero era para 4 clases. De estos se hicieron 800, estos modelos, de este modelo. Bueno, yo de muy niño me han gustado los autos, he seguido las carreras de autos en Perú desde niño. Tenía mi auto de pedales que me regalaron con llantas en esa época, con llantas inflables. Era un carro inglés, Austin me parece, con palanca afuera, destapadas el motor y tenía 3 bujías. Entonces ese carro para mí era lo máximo. Pero mi familia, mi papá con mi tío, eran representantes de Packard y camiones Mack en Perú. Entonces yo de muy niño estaba yendo a los talleres, estaba viendo los carros nuevos, los Packard nuevos, me subía a ellos, me subía a los camiones. Entonces entré a una relación con los autos muy estrecha. Pero yo también he sido corredor de karting. He sido campeón panamericano acá en Perú, he corrido en Chile, he corrido en Argentina, he corrido en toda Sudamérica y también he corrido en Estados Unidos. Y fui al Mundial de Italia último, pero lamentablemente por un problema en una costilla no pude correr. Ese es mi currículum sobre los autos. Y referente a cómo yo empiezo un poco de casualidad. ¿Por qué? Porque voy a ver mi kart en la Avenida Argentina, que era la fábrica de nosotros, y veo pasar un auto antiguo de servicio público. Y estaba el auto en muy buenas condiciones, con las llantas de madera, los aros delgaditos, techo de lona, ¿no? Y me llamó la atención. Entonces lo vi 2 días, 3 días que lo vi, y dije, no, lo están malogrando. Así que bajé, agarré mi carro y lo agarré en el paradero. Y le dije, ¿lo vendes? Me dijo, sí. Entonces llegamos a un acuerdo, pero yo en ese año tenía 18 años, ¿no? Entonces yo no tenía la plata para poderlo comprar. Entonces fui donde mi padre y le dije, papá, préstame esta plata para... Me dijo que no. Entonces fui donde mi mamá y le rogué y me dio la plata. Y ese fue mi primer carro, un Lincoln del año 1925. Hubo al poco tiempo que yo lo pinté como pude, lo restauré amateurmente. Hubo una exposición en la Feria del Pacífico, donde se exponían autos y un montón de cosas. Y ahí vi un Ford Modelo T, que lo había llevado, que ahora es amigo mío, ¿no? Una persona que era un joven, un poquito mayor que yo, pero ahí nos hicimos amigos. Y le dije, véndemelo, ¿no? Entonces no me lo quiso vender. Entonces salí a buscar un Ford T acá en Perú. Con tan buena suerte que conseguí un Ford T en la sierra, en la parte de los Andes, que estaba en perfectas condiciones, y lo compré, lo restauré. Y la Ford en el año 1965, hizo un concurso buscando el Ford más antiguo y mejor conservado. Y me lo gané, con ese Ford T. Y me gané un automóvil Taunus, Ford Taunus, del año 65, nuevo. Entonces ese carro, como yo tenía un Mustang Shelby, que era un carro que me había regalado mi papá, ese carro lo vendí. Y con esa plata me compré como 10 carros antiguos. Y ahí empezó mi afición por los autos. El proceso que hago, escojo el auto que voy a restaurar, lo estudio, ¿no? Veo si está completo, si no está completo, comienzo a completar las piezas, vía internet, vía repuestos nuevos, y cuando ya tengo casi todo listo, o ya tengo todo planificado, inmediatamente empiezo a desarmar, a tomar fotos, guardar en bolsas y comenzar la restauración. Justamente en el año 2002
abrí el museo. Yo estos autos los he tenido guardados muchísimo tiempo porque las condiciones del país no permitían que yo abriera este museo. Entonces en el año 2002 quise mostrar a los peruanos y a los extranjeros los carros que habían en Perú, los carros que circularon en Perú. Cómo se vivía en Perú en los años 20, 10, 5, 40, 50. ¿A qué familia pertenecieron estos autos? Yo tengo todas las historias de estos autos. A quienes pertenecieron en la época. Entonces, eso es lo que quise transmitir. Una historia del Perú a través de los autos. Y ahí eso es lo que logré. Definitivamente que sí. Desde que abrí el museo, el ambiente de los autos antiguos se levantó. Y se inspiraron y el que tenía el carro guardado de su papá lo sacó y lo restauró y lo puso en marcha. Efectivamente sí, no se inspira.